Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga en gran manera. Bienvenido a este nuevo video de este canal, Teología Arminiana Wesleyano del Nazareno. Vamos a continuar con la presentación de teología bíblica. O sea, iba a decir teologías porque en realidad son diversas teologías de acuerdo a los diversos libros que conforman las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad vamos a profundizar en la importantísima teología que expresa el libro de los Hechos. Sí, podemos sacar teología y base firme y práctica para el creyente hoy en el libro de los Hechos. Y la teología del libro de los Hechos ha dado pie a mucha controversia, porque en el libro de los Hechos encontramos, obviamente, la historia de los comienzos de la iglesia primitiva, y también, obvio, el enfoque en el ministerio misionero de la iglesia y específicamente del apóstol Pablo y de los personajes que orbitaron alrededor de él y de las iglesias que él formó como prólogo de las cartas del apóstol Pablo, pero también podemos hallar allí base a partir de diversas descripciones de el desarrollo de la iglesia, de una teología eclesial que pueda dar base o ser cimiento de la iglesia hoy, ¿sí? Y poder ir por arriba de esa controversia, ¿no? Porque, obvio, el libro de los Hechos presentan algunas realizaciones de la iglesia primitiva que algunos no están de acuerdo, como por ejemplo la imposición de manos y a partir de la imposición de manos impartir la llenura del Espíritu Santo o la entera santificación, el tema de los dones, el tema también de la permanencia de la ley, la relación entre la ley y la gracia en el libro de los Hechos, la autoridad apostólica, la autoridad de los ancianos y ciertas prácticas, las decisiones que tomó el Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo, que impone ciertas obligaciones a los gentiles. Entonces, todo eso se aplica a la iglesia hoy. ¿Cómo podemos acercarnos nosotros de una manera natural, dejando que el texto bíblico, por un lado, sea el que esté expresando lo que está diciendo conforme a su contexto natural, y por eso debemos hallar cuál es ese contexto natural para poder extraer las doctrinas que son fundamento para la iglesia hoy? Y la idea es ir por arriba de todas esas controversias. Bueno, si te gusta este video te animo a que te suscribas y que lo manifiestes dejando un like, un dedito arriba, y si no te gusta deja un dislike, y sea cual sea tu decisión en cuanto a este video, te animo a que lo comentes ahí con respeto y amor en el muro de los comentarios. Bueno, vamos a comenzar. El libro de los Hechos, como les dije, es un libro fundamental porque es el libro que expresa, ya sea de manera narrativa como teológica, los inicios de la iglesia y la consumación de lo que Jesús había comenzado con los apóstoles. Entonces, tenemos allí en el libro de los Hechos el cumplimiento de la extensión del reino sobre la tierra a través de la iglesia de Cristo, ¿no? Vamos a ver bien el tema del reino porque es uno de los temas teológicos que prevalecen en el libro de los Hechos. Pero antes de introducirnos bien en las doctrinas y en
en el cariz teológico del libro de los Hechos, vamos a ver un poquito algunos aspectos hermenéuticos del libro de los Hechos. Bien, la autoría del libro de los Hechos, la mayoría de los conservadores en cuanto a los estudios bíblicos están de acuerdo que su autor es el mismo que el del Evangelio de Lucas. Por eso Lucas, el médico amado, es el autor reconocido no solo por la iglesia de hoy, no solo por los eruditos, no solo por todo tipo de iglesias, sino cristianas hoy, sino también ha sido reconocido al principio de la era cristiana entre el siglo II y III. Después, con el inicio de la crítica, la alta crítica o el rechazo de la literalidad y de los autores veraces de las escrituras, se empezó a dudar de que sea Lucas, pero hay mucha evidencia, incluso los estudiosos ateos y secularistas afirman que Lucas pudo y tuvo que haber sido el autor del libro de los Hechos, dado que muchas veces el autor aparece en el libro de los Hechos con el pronombre el pronombre personal en plural de nosotros. La primera persona del plural nosotros. Entonces, él se incluye dentro de las cosas que suceden en la historia que está contando. Entonces tenemos, a principio del libro de los Hechos, tenemos una serie de hechos, de realizaciones de la iglesia dirigida por los apóstoles, en los cuales al parecer el autor no está y lo va contando, y después tenemos más o menos a partir de la aparición del apóstol Pablo y del ministerio en el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo, tenemos ahí ya la inclusión del autor donde se usa la primera persona del plural nosotros. Entonces el autor se incluye en alguna de las aventuras del apóstol Pablo. Bien, entonces se acepta como mayoría, con mayoría a Lucas como su autor. En cuanto a la fecha, se cree, hay varias proposiciones. Hay alguna proposición tardía después del 70 después de Cristo, más o menos entre 70 y 80, y está la proposición histórica, que sería entre el 60 y a más tardar el 63 después de Cristo, porque en el capítulo 28 la situación que describe del apóstol Pablo es una situación favorable, aún estando preso es una situación favorable y que no podría tener razón de ser esa situación favorable para el apóstol Pablo después del año 64, cuando se desata la cruel persecución hacia los cristianos por parte del gobierno de Nerón, culpándoles por el incendio de Roma. Entonces, esta situación de este encierro de 2 años tienen que ser más o menos entre el 59 y el 61 o el 60 y el 62 o el 61 y el 63, ¿no? Entonces, más o menos se cree que entre el 62 y el 64 se escribió Hechos de los Apóstoles, ¿sí? ¿A quién fue dirigido? Bueno, esto está expresado en la carta, en el libro, allí en los primeros versículos,
y el destinatario parece ser el mismo que el del Evangelio de Lucas, un personaje anónimo que es conocido o es presentado como Teófilo. Teófilo significa el que está enamorado de Dios o el que ama a Dios, ¿no? Entonces, muchos han propuesto diversas cosas en cuanto a este Teófilo. En primer lugar, algunos han dicho que era una persona real, dado que Lucas se dirige a él como excelentísimo, sería un dignatario, ya sea griego o romano, y muchos han conectado esta percepción de el destinatario Teófilo con un propósito del libro de los Hechos como con un propósito apologético, incluso parte de la defensa del apóstol Pablo frente a sus acusadores romanos. Otra teoría es que Teófilo es un nombre simbólico dirigido a todos aquellos que amamos a Dios, ¿no? O sea, en esa época, en la época de Lucas y Pablo, y también nos envolvería a nosotros. O sea, el libro está dedicado, igual que el Evangelio de Lucas, a todos aquellos que aman a Dios. Y la tercera propuesta es que Teófilo era una especie de personaje desconocido al cual el apóstol Pablo puso como destinatario porque Lucas puso como destinatario porque tenía que presentar a una persona en particular, ¿no? Personalmente yo creo que Teófilo era una persona real, era un dignatario, alguien de poder e influencia y riqueza grande, y que tal vez estuvo dentro del contexto, el desarrollo de este libro, dentro del contexto apologético, aunque el propósito no es totalmente apologético, pero dentro del contexto apologético para poder apoyar a la iglesia como un movimiento que no era contrario a el imperio romano, ¿sí? En su esencia. Aunque mucha gente comenzó a distanciarse y a criticar e incluso a odiar a la iglesia en su avance en el imperio romano, ¿no? En cuanto al libro de los Hechos, es más probable que Teófilo existiera, que fuera alguien al cual en principio se le estaba evangelizando y se le quería respaldar el mensaje con un tratado apologético acerca de la iglesia centrado en el apóstol Pablo, ¿no? O sea, en el contexto humano, ¿no? También podemos hablar un poquito de lo que es la composición del libro de los Hechos. No podemos decir que el libro de los Hechos sea una biografía de la iglesia o de los apóstoles o de los primeros apóstoles. No podemos decir que sea un tratado histórico que vaya paso a paso, cuyo propósito era mostrar año por año o momento a momento el desarrollo de la iglesia. Porque al parecer Lucas utiliza dentro de su muy particular manera de componer este libro, utiliza el comienzo de la iglesia a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los últimos momentos que Él estuvo con sus discípulos, concatenando este principio con el final del Evangelio de Lucas,
donde hay una conexión fuerte, donde incluso en Lucas se menciona la ascensión. Entonces ahí podemos ver que el libro tiene una composición que no se podría calificar como una biografía histórica literal de la Iglesia o de los apóstoles, sino como un tratado histórico, narrativo, en el cual utiliza como fuente el inicio de la Iglesia en eventos particulares, pero que va como dejando a los primeros personajes, los primeros apóstoles o las primeras comunidades cristianas, va dejando la historia, la pone como base, como contexto, pero la va dejando, se va alejando de eso y se va acercando más y más a la persona del apóstol Pablo, persona sobre la cual va a girar toda la acción del libro de los Hechos a partir del capítulo 13. Y todos los personajes, iglesias y situaciones que fue contando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 van a ser complementos de la historia que se va a centrar en el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Entonces, no podemos decir que es un tratado histórico de la iglesia primitiva o una biografía de los apóstoles o de las primeras comunidades, sino que es un tratado que tiene varios elementos de los primeros tratados históricos, pero que se va centrando o va apuntando hacia el ministerio del apóstol Pablo, que culmina en su encarcelamiento allí en Roma. Bien, esto es en cuanto a lo que sería la parte hermenéutica, ¿sí? Lo que serían los elementos literarios que tienen que ver con el libro de los Hechos. Ahora, si hablamos de un personaje central en el libro de los Hechos, tenemos que hablar del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la persona que atraviesa todo el libro de los Hechos. Es el mensaje del libro de los Hechos. Es el que da poder para que se lleve a cabo todo lo que sucede en el libro de los Hechos, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero la persona que tiene relevancia desde el capítulo 1 hasta el final es el Espíritu Santo de Dios, prometido allí en el capítulo 24 del libro de Lucas, donde se dice, o Lucas habla allí en su resumen, en el capítulo 24, donde se resumen muchas cosas que son presentadas en el libro de los Hechos al principio, en el capítulo 1, donde se dice que ellos se preparen para recibir la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Por eso, el personaje principal del libro de los Hechos va a ser, dejando de lado obviamente lo que dijimos del apóstol Pablo, va a ser la persona del Espíritu Santo de Dios. Tengamos en cuenta esto para poder comenzar a delinear la teología del libro de los Hechos. Por eso, una de las teologías que van a surgir si hacemos un recuento sistemático de la teología que podemos sacar del libro de los Hechos es la neumatología. Vamos a ver en toda su gloria la
persona y obra del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. También vamos a ver la cristología en su desarrollo aplicativo en el ministerio de la iglesia, en el ministerio misionero de la iglesia de Cristo. Vamos a ver también la teología propia, la teología de la persona del Padre, de Dios en todo el libro de los Hechos. Y obviamente vamos a ver la soteriología, vamos a ver también la escatología, porque aunque parezca raro, el libro de los Hechos es un libro escatológico. Ahora voy a explicar por qué el libro de los Hechos es un libro escatológico. Bien, para poder expresar de forma correcta la teología del libro de los Hechos y su aplicación a la iglesia de hoy, tenemos que partir del propósito. ¿Por qué Lucas escribió este libro? ¿Qué era lo que lo motivó a Lucas? ¿Qué quería demostrar? ¿Qué quería mostrar? ¿Qué quería expresar Lucas al realizar esta obra de los Hechos de los Apóstoles? Bien, por eso tenemos que delinear los propósitos o el propósito fundamental que deviene del libro de los Hechos. Y en primer lugar podemos decir que el propósito fundamental del libro de los Hechos es el de esbozar el testimonio de la iglesia potenciado por la persona del Espíritu Santo que principia desde Jerusalén, propagándose a las regiones circunvecinas y que se extendió a todo el mundo. Lo que le interesa a Lucas es la predicación del Evangelio y la fundación de la iglesia en los centros urbanos desde los cuales irradiaría a gran parte del Imperio Romano. También podemos destacar propósitos secundarios que tiene el libro de los Hechos, como por ejemplo el propósito, como dijimos, apologético, para demostrar que la doctrina de Cristo, el mensaje de Cristo, no era peligroso para el Imperio Romano y que la violencia que acompañó a su propagación fue instigada por los judíos que estaban en contra, ya que al principio el cristianismo era visto como una secta judía. Tal vez Lucas intentó ayudar a sanar el conflicto entre los creyentes judíos y gentiles mediante la manera en que presenta a Pedro y a Pablo. Ahora bien, su propósito primordial es claro. Con esta percepción hermenéutica podemos excluir un montón de interpretaciones que se dan acerca del libro de los Hechos. La intención primaria de Lucas, y esto es importante, no es expresar un patrón definido por el cual la iglesia se iba a mover, porque lo que presenta Lucas en el libro de los Hechos es lo que podemos definir como la revelación progresiva en su máxima plenitud. La iglesia es presentada en su formación. La iglesia y su fundamento estaba siendo extendido a través de la historia que cuenta Lucas en el libro de los Hechos. Por eso nosotros, por un lado, no tenemos que tomar como parámetro literal al libro de los Hechos. Sí tenemos que tomar cosas, ahora vamos a ver cosas que devienen de las prácticas del libro de los Hechos, pero para poder asumir doctrina que provenga del libro de los Hechos, doctrina práctica, no estoy hablando de
doctrina propia, como por ejemplo la deidad del Espíritu Santo, su personalidad, su obra, de Dios, de Jesús. No, estoy hablando de lo práctico, de la teología práctica que deviene del libro de los Hechos. Esa teología tiene que estar unida a lo que ya se desarrolló después o durante, porque entendemos, por ejemplo, que la carta a los Corintios, la carta a los Romanos, la carta a los Tesalonicenses fue escrita en el contexto en que se desarrolló lo que Lucas cuenta en el libro de los Hechos. Entonces, la doctrina se estaba desarrollando mientras se daban los acontecimientos del libro de los Hechos. Por eso, nosotros tenemos que ser muy cautelosos. No podemos, y yo estoy en esa opinión de que no se debe rechazar el libro de los Hechos como base doctrinal para la iglesia, como base práctica para la iglesia. Por un lado, no se debe rechazar, pero por otro lado hay que ser cauteloso al tomar práctica doctrinal del libro de los Hechos. Esta tiene que estar unida con lo que ya se desarrolló después en las cartas de Pablo, en las cartas de los otros apóstoles, de Pedro, de Juan y de los no apóstoles que escribieron en la Biblia, como por ejemplo de Santiago y Judas, y obvio del escritor de los Hebreos, que no me animo a decir que no es apóstol porque probablemente haya sido o Pablo o algún otro apóstol, pero no debemos desechar eso. Entonces, el principio para extraer teología práctica de el libro de los Hechos tiene que ser extraerlas, pero, o sea, extraer teología, pero que esté unida, fundamentada con el desarrollo posterior que se dio a través de las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan y de Judas y del autor de los Hebreos, ¿sí? Podemos llamar a los evangelios y al libro de los Hechos como un periodo de transición, como parte de la revelación en transición, en proceso de establecerse como revelación fundamental. Ahora, esto no implica que hay que rechazarla, no, de ninguna manera. No hay que rechazarla ni evitar usar referencias del libro de los Hechos o los Evangelios para nuestro andar diario. Pero hay que saber cómo poder utilizar ese fundamento. Ese fundamento tiene que estar concatenado con el desarrollo posterior que se dio en la teología paulina, la teología petrina, la teología de Jacobo o jacobina, la teología de Judas y la teología del libro de los Hebreos. ¿Sí? Bien, entonces, hay implicaciones que derivan, hay implicaciones teológicas, doctrinales que derivan del libro de los Hechos, pero tratar de hacer esto un principio exegético guiará una confusión, puede guiar una confusión, ¿no? Puesto que el libro presenta una diversidad de patrones. Por ejemplo, en cuanto a el tema del bautismo con el Espíritu Santo, cuando, por ejemplo, Lucas incluye conversiones particulares en
en su libro generalmente hay dos elementos presentes, el bautismo con agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Pero estos pueden aparecer en el orden inverso, con o sin imposición de manos, con o sin la mención del milagro de las lenguas, y casi nunca con una mención específica de arrepentimiento, aún después de lo que Pedro dice en el capítulo 2, en los versículos 38 y 39, donde da como un parámetro de que primero tiene que arrepentirse, después recibir el don del Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo es? No hay un orden específico del cual nosotros podemos decir, bueno, el libro de los Hechos dice así, tenemos que hacer así. Ahora, esto no significa, aclaro, que debemos rechazar el libro de los Hechos. No, el libro de los Hechos es doctrina fundamental, inspirada por Dios, pero debe ser tratada de la manera en que se presenta a través del género que se presenta, que es el género narrativo. Entonces tenemos teología narrativa, teología expresada a través de las descripciones de acontecimientos que son fundamentales para la historia de la salvación, que hacen a la historia de la salvación. Por eso no debe usarse el mismo criterio que se usa, por ejemplo, para escrituras prescriptivas, como lo son, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, las cartas a los Corintios del apóstol Pablo, primera, segunda de Tesalonicenses, etcétera, Romanos, son escrituras evidentemente prescriptivas, mientras que el libro de los Hechos entraría dentro de la categoría de la teología descriptiva, ¿sí? Teología que surge de la descripción del desarrollo, en este caso, de la Iglesia de Cristo en el siglo I. Entonces, este debe ser el principio fundamental para entender lo que dice allí o lo que presenta el libro de los Hechos en cuanto a el obrar del Espíritu Santo y el mover de la Iglesia de Cristo. Por otro lado, habíamos dicho que el libro de los Hechos presenta un carácter escatológico. Lucas interpreta el desarrollo narrativo del libro, que sería la historia de la Iglesia, como el cumplimiento de la voluntad de Dios expresada en las profecías dadas por los profetas y los patriarcas en el Antiguo Testamento acerca del reino de Dios, y lo previsto por nuestro Señor Jesucristo en el transcurso de su ministerio y especialmente después de su resurrección. Podemos ver en la historia presentada en el libro de Lucas la continuidad de la historia de Israel, pero por otro lado podemos ver cómo se presenta en esa continuidad una novedad, pues se manifiesta anticipadamente lo histórico, la obra de Jesucristo que lleva a cumplimiento la historia de Israel y la recepción del Espíritu Santo en el contexto escatológico. O sea, ahí es donde podemos decir que el libro de los Hechos es un libro escatológico, que el obrar del Espíritu Santo a partir del capítulo 1
es un obrar escatológico que se mueve en un contexto escatológico. Aunque el libro de los Hechos no es parte de la literatura apocalíptica, lo que presenta es en un contexto escatológico, historia escatológica. ¿Por qué? La ascensión de Jesús es un acontecimiento escatológico que condiciona y aclara lo que será su segunda venida, ¿no? Allí tenemos a los ángeles en el primer capítulo que le dice a los discípulos que están mirando arriba, les dice, ese mismo Jesús que ustedes vieron ahora ascender a los cielos, de la misma manera vendrá otra vez con ustedes. Entre estos sucesos se despliega la época decisiva de la Iglesia, que incluye nuestra época del anuncio de Jesús y de la actuación en su nombre por el poder del Espíritu Santo. Esta época es considerada ya como tiempo escatológico, como el tiempo del Israel de Dios y del Espíritu del final de los tiempos. O sea, cuando decimos del final de los tiempos, estamos hablando de la referencia a el día de Jehová del Antiguo Testamento. Así pues, el tema característico del libro de los Hechos será presentar el nuevo tiempo del cumplimiento determinado por Dios con su nueva estructura, que sería la iglesia, el nuevo recipiente. Ya no es Israel, porque Israel rechaza al Mesías. O sea, ahí viene el componente escatológico. Israel rechaza al Mesías y la iglesia, el Israel de Dios, es la que continúa ese oficio de llevar el mensaje del Mesías a todas las naciones. ¿Por qué decimos también en cuanto a la venida del Espíritu Santo que es en un contexto escatológico? Porque esto se da en cumplimiento con la profecía de Joel, donde dice que en los últimos días el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Entonces, esto nos lleva a entender que los últimos días, visto desde esta perspectiva, comenzaron con la ascensión de Cristo y la llegada del Espíritu Santo. Ahora, no quiere decir que los últimos días o el día de Jehová sea, o el tiempo del fin sea solo esta edad, la edad del Espíritu, la edad de la iglesia. No, estamos en tiempos escatológicos, pero la Escritura es clara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que va a haber eventos específicos que van a concluir con la parusía. Eventos específicos que serán el tiempo del fin, que van a concluir con la parusía, con la segunda venida de Cristo. Por eso, a partir de Pentecostés se inaugura este proceso escatológico y tendrá su plenitud cuando comience otra vez el trato con el pueblo de Israel, el trato con el pueblo antropológico. Muchos creemos cuando Cristo regrese por su iglesia y la arrebate antes de la gran tribulación, y allí en camino hacia la segunda venida de Cristo o la parusía. Entonces, la última época, o el tiempo del fin, comienza con el anuncio de las maravillas de Dios, ahí en Hechos 2, posibles gracias al obrar del Espíritu Santo a través de los discípulos, ya ahora convertidos en portadores, en heraldos del Rey hacia todas las naciones. En el discurso de Pentecostés tenemos una interpretación teológica temáticamente desarrollada de ese acontecimiento. La profecía de Joel refiere 3 puntos
todos ellos interpretados de forma escatológica por parte de Lucas. En primer lugar está la profecía. Es el don del espíritu escatológico que tiene dimensión universal en contraposición con la profecía del Antiguo Testamento, que siempre se limita a una persona determinada. El discurso de Pentecostés es la primera profecía cristiana, como es profecía cristiana cualquier anuncio de Jesús que sea hecho posible por el Espíritu. El milagro de las lenguas tiene que ser entendido como el anuncio de Cristo por el Espíritu, anuncio en lenguas extranjeras y como lengua extranjera. En segundo lugar, los hechos poderosos de los heraldos del Rey, del Mesías, que estos hechos son obrados por Dios y que tienen una naturaleza milagrosa. Para Lucas, estos fenómenos no son los fenómenos últimos previos a la segunda venida, sino fenómenos de la época anterior, es decir, signos de la época escatológica. Así lo confirman, por ejemplo, Hechos 2:43, Hechos 4:33 y Hechos 5:12 12 en adelante. Y también tenemos a la misma parusía de Hechos 2:20. Hay que entenderla en el sentido del capítulo 1, verso 7, como es ese acontecimiento grande que cierra la época de la profecía y de los hechos poderosos, según el verso 21, que concluye la época de la invocación, ¿no? Que dice: y aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La segunda venida es el juicio de Jesús a los vivos y a los muertos. No es ningún punto determinado que pueda debilitar la existencia de la iglesia, que la puede reducir al conformismo con el mundo. Es todo lo contrario. Se presenta como el acontecimiento escatológico por excelencia, en el que se decide en forma definitiva sobre la salvación del ser humano. A partir de ahí puede aclararse esta radicalidad de la existencia de la Iglesia de Cristo en Hechos 2:21, que muestra inequívocamente la tensión interior entre el ahora y lo porvenir, el escatón, ¿no? Y ahí podemos hablar del reino, el reino ya, pero todavía no. Ya el reino en una forma se está extendiendo y afecta a la creación, pero la plenitud del reino se va a dar a partir de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver esta expresión teológica en los discursos de los misioneros que son presentados desde el capítulo 2 en adelante. Por ejemplo, el discurso de Pedro en Pentecostés, todo el discurso tiene una afirmación de que Dios le ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. El signo de señorío y mesianismo de Jesús es el que viene del derramamiento del Espíritu Santo. En este discurso nos encontramos con la teología o una neumatología, una teología del Espíritu, que es parte integrante de una teología de la gloria de Dios. Discurso ante el templo del capítulo 3 del 12 al 26. Las circunstancias de este discurso son parecidas a la del anterior. Lo principal se halla aquí antepuesto y es desarrollado en los versículos siguientes. La gloria de Jesús se ha manifestado en el milagro de la curación del cojo. La fe en el nombre de Jesús glorificado ha operado el milagro, que es interpretado como un signo de bendición de Dios. Esta teología de la bendición está fundamentada por el material cristológico
del plan de salvación. Juega acá un papel importante la idea del pueblo escatológico, del laos, para que los profetas, para el que los profetas habían anunciado en estos últimos días. Pues tenemos el discurso ante el Sanedrín, capítulo 4, se repiten las mismas ideas con un acento especial en la teología del nombre de Jesús. Después en la casa de Cornelio, en el capítulo 10, todo él se haya iluminado, en el verso 36, el anuncio de la paz escatológica a través de Cristo. Aparece también el pensamiento de la gloria de Dios, la doxa. Ambas ideas desembocan en el 10:42, dando unidad al discurso. La historia de Jesús tiene un carácter explicativo. Entonces, los esquemas comunes en el discurso de Pedro tienen que ver con el acontecimiento del desarrollo de lo que Jesús y los profetas prometieron y que se cumplen en lo que Lucas va contando, en lo que Lucas va exponiendo. Después tenemos el discurso de Esteban, que es el primer mártir de la Iglesia de Cristo. Es un discurso que muestra, o más que mostrar, da como ya terminada la relación por causa del rompimiento del pueblo de Israel, especialmente de sus dirigentes, la oposición que tenían hacia la iglesia como depositaria de el mensaje de la gracia en el Mesías, la gracia en Cristo Jesús. El discurso de Esteban propone ya el rompimiento definitivo entre Israel y Dios en cuanto a su función como pueblo escatológico. ¿Sí? El centro del mensaje de Esteban es que ustedes resistieron de todas las maneras posibles al Espíritu Santo, y la resistencia mayor tiene que ver con el rechazo del mensaje salvador que vino a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Después tenemos el discurso de Pablo, que principia ahí en Antioquía de Pisidia, que tenemos allí la interpretación soteriológica de la historia de Israel a través del Evangelio, allí en el capítulo 13, verso 32, pertenece por tanto al contenido mismo del anuncio cristiano, la continuación del discurso en 13, 42, 48, que muestra su intención última, que es la justificación de la misión entre los gentiles. Con ello se da una nueva interpretación de Israel. Su posición única no radica en su existencia como pueblo escogido, sino en su obediencia a la voluntad de Dios. Esta posición única recibe una interpretación teológica explícita. En este sentido, la historia de Israel es la antesala de el nuevo Israel, la prehistoria de el nuevo Israel, que sería la iglesia. Así pues, el pensamiento histórico salvífico que está en Lucas es determinado por dos factores: por la historia de Israel, orientada escatológica y mesiánicamente, y por la historia de Jesús, que para Lucas representa la culminación y el cumplimiento de la historia. Lucas no distingue entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe.
Lucas no distingue entre el Jesús, ya que su momento culminante subraya su gloria y se refiere al Jesús, siempre se refiere al Jesús anunciado por los profetas, al vástago de David, al Jesús de Nazaret muerto, sepultado, resucitado y elevado al cielo y sentado a la diestra de Dios, a Jesucristo, el Señor de la historia. No solo un personaje de la historia, no solo alguien que le da sentido a la historia, sino a Jesús como el dueño, señor y soberano de la historia. Como tal se revela Jesús día tras día en la comunidad, que es la iglesia, a través de las operaciones milagrosas que se dan en los primeros cristianos y obviamente a través de la acción del Espíritu Santo. En los hechos se encuentra al Señor vivo de la historia y no al Jesús del pasado, es decir, para Lucas la cristología incluye la interpretación de la historia de Jesús a partir de los problemas actuales. Así pues, Jesús no es el centro del tiempo, sino precisamente la plenitud de los tiempos, el Señor de la historia. Es importante destacarlo porque los prejuicios y las malas interpretaciones son casi regla general en este punto. La acción actual de Jesús, que implica al mismo tiempo su gloria, impregna todos los detalles de lo que relata Lucas en su libro. Se expresa con claridad la autoconciencia de la Iglesia que experimenta la obra salvadora y directriz de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es una conciencia escatológica que deja sin fundamento cualquier teoría sobre una escatología lucana que se difumina. Desde luego, se trata de una escatología muy distinta a la escatología apocalíptica, ¿no? Hay elementos apocalípticos en el libro de los Hechos, por ejemplo, las menciones que hace Pedro y el apóstol Pablo acerca del juicio venidero, del día en que han de resucitar los muertos, del día en que todos han de presentarse ante Dios para dar cuenta, la misma ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de los ángeles, etc. O sea, hay elementos que encontramos en el Apocalipsis y en otras partes apocalípticas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, pero fundamentalmente lo escatológico en el libro de los Hechos es la misma historia que se va desarrollando. Por eso podemos decir que la Iglesia hoy está pasando un tiempo escatológico y que estamos dentro del tiempo final desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta ahora. Pero eso no significa que debamos decir que no va a haber acontecimientos específicos y que no se van a cumplir los acontecimientos específicos que los profetas, el mismo Jesús y los apóstoles y los escritores de los demás libros del Nuevo Testamento han marcado en la historia de la salvación. Bien, para que no sea más largo, vamos a ver el tema de la iglesia y la persona del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Una de las cosas que nos marca el libro de los Hechos, si bien es cierto que tenemos allí experiencias particulares y se remarca que la salvación es personal, en el libro de los Hechos deviene una teología de comunidad, una eclesiología comunal, ¿sí? El Espíritu Santo no desciende sobre una persona, no desciende sobre Pedro, o como dicen los católicos, sobre María y después sobre los otros. No, desciende sobre la comunidad, obra en la comunidad. Y los individuos que son participantes de la comunidad son los que van extendiendo la comunidad
a todo el mundo, ¿no? Se extiende la comunidad mesiánica, como a veces se le conoce, a todas las naciones, a todo el globo, ¿no? Comenzando con el Imperio Romano y las regiones aledañas y hoy la extensión en todo el globo, ¿no? Entonces, tenemos que entender de forma clara cómo es esta relación de el cuerpo de Cristo y la persona del Espíritu Santo en el libro de los Hechos y su aplicación a la iglesia de hoy. Entonces, el obrar del Espíritu Santo no se da, según el libro de los Hechos, en forma personal, sino que se da en forma comunal, ¿sí? Y es así como se entiende el don del Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que no se aplique a cada persona, ¿no? Porque otra vez la salvación siempre es personal. Entonces, en el nuevo, a ver, en el libro de los Hechos, el pueblo del antiguo pacto es distinguido por la línea sanguínea como el pueblo de Israel, pero el nuevo Israel es constituido por el Espíritu Santo a través de la fe, de creer en la obra salvífica del Mesías. Esa es la distinción que se da evidente en el libro de los Hechos. Por eso, una de las verdades centrales que Lucas está buscando presentar en su libro es que el don del Espíritu crea una nueva realidad, un organismo corporativo que es traído a la existencia por la llenura del Espíritu Santo. El don del Espíritu entonces no es un don solo personal o individualista que se pueda recibir en aislamiento de la comunidad. Es un don personal que crea una conexión orgánica con otras personas llenas del Espíritu Santo. O sea, es un don personal, pero que se da en un contexto orgánico que nos une. Nos une. Por eso, si queremos fundamentar las experiencias del obrar del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, tenemos que hacerlo a través de esa visión comunal, que se complementa y se ilumina con lo que después se desarrolla en los libros de los demás apóstoles y escritores bíblicos del Nuevo Testamento. Por eso otra vez, volvemos al principio de interpretar y asimilar lo que dice el libro de los Hechos bajo la luz del desarrollo de la doctrina del Nuevo Testamento, ¿sí? Sin solamente acercarnos solo a través, sé que fui redundante, pero no solo acercarnos a través de lo que dice el libro de los Hechos, sino utilizando el libro de los Hechos y el desarrollo doctrinal de los demás libros. Esta verdad está iluminada por la importancia del Pentecostés. Primero, la posición tradicional de que este día debe ser identificado como el nacimiento de la iglesia es sólido y es así. Aunque algunos han dicho que no, pero el nacimiento de la iglesia se da en Pentecostés. No aparece en Mateo 16, en la declaración de Pedro, ahí es anticipada. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. El hecho concreto, el nacimiento de la iglesia, de esta comunidad del Israel de Dios, se da en Pentecostés, en el contexto de lo que cuenta Lucas en el libro de los Hechos. Entonces, lo que tenemos en el cuadro de Lucas acerca de la iglesia es
el retrato de una iglesia santificada constituida por la llenura del Espíritu Santo. Es más que un grupo de personas santificadas individualmente que gozan de un compañerismo de naturaleza más o menos social, ya que lo que encontramos es un apego de personas llenas del Espíritu en unidad orgánica, en amor, en el amor de Cristo, creada por el Espíritu que es el que promociona la comunidad, ¿no? Entonces tenemos una teología sólida de comunidad en el obrar del Espíritu Santo en la iglesia. Y también, obviamente, el desarrollo de la soteriología a través del nuevo nacimiento, que es evidente por la fe en todo el libro de los Hechos, y la santificación a través de la obra del bautismo del Espíritu Santo, que como dije en el libro de los Hechos no hay un patrón donde dice segundo, si bien entendemos que es una obra que es subsecuente a la regeneración, y eso es evidente en toda la revelación del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos no hay un patrón definido, pero sí podemos ver que primero creen y que después reciben este don del Espíritu Santo, aunque a veces no hay tiempo entre los dos eventos. Por ejemplo, en la conversión de Pablo. Pablo cree y cuando recibe la sanidad de la vista, ahí recibe el Espíritu Santo, ¿no? Casi se da simultáneamente, ¿sí? Obviamente, cuando creemos, recibimos al Espíritu Santo, pero Pablo allí fue santificado. Ahí el yo de Pablo murió completamente y su parte egoísta fue suprimida y la presencia del Espíritu Santo fue lo central en su vida. Cristo fue el centro a partir de esa experiencia, ¿no? Después tenemos el Pentecostés Efesio, donde primero creen, se bautizan y después reciben el don por imposición de manos del Espíritu Santo. Ahora, eso no indica que debemos conferir o que la entera santificación o el bautismo con el Espíritu Santo se debe dar a través de la imposición de manos. No, sino que siempre tiene que ver con el factor de la fe. Que ocurra a través de la imposición de manos, sí, puede ser, pero no es norma, ¿sí? No es norma. Se sigue cierta pauta de la imposición de manos porque es mencionada después en las cartas pastorales, que se le dice a Timoteo que no imponga las manos a nadie apresuradamente, y que se habla de un don que él recibió a través de la imposición de manos. Entonces, no es que se pierde o se rechaza esta base de la imposición de manos, pero sí debe entenderse en un esquema progresivo de la doctrina o el desarrollo doctrinal de la iglesia, ¿no? Y obviamente tenemos la doctrina de Dios, la cristología, tenemos la neumatología en su plenitud en la teología del libro de los Hechos y una escatología ya enmarcada en el mismo desarrollo de los acontecimientos que presenta el libro de los Hechos y en lo que expone literalmente, ¿no? Por ejemplo, que habla de la parusía, la segunda venida de nuestro Señor, los elementos que están unidos a la parusía, el juicio a los impíos, la resurrección de los muertos, e incluso el tiempo de la restauración de todas las cosas, que alude al milenio y a el cielo nuevo y tierra nueva. Bien, después voy a seguir profundizando un poquito más algunos detalles de la teología del libro de los Hechos. Espero haber sido claro. No quiero que se extienda mucho este video, es muy importante
entender la teología del libro de los Hechos y también ir por arriba de esa controversia, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero en el libro de los Hechos la señal del bautismo con el Espíritu Santo es el don del lenguaje, mientras que en los escritos de Pablo no, entonces hay ahí una discordancia, no. Acordate, la teología del libro de los Hechos tiene que ser asumida a través del desarrollo de la teología paulina, juanina, jacobina y del autor de los Hebreos, de Judas, etc. ¿Sí? Esa es la manera correcta de poder aplicar la teología del libro de los Hechos. No implica eso que podamos seguir ciertas pautas. No implica que tengamos que negar lo que dice el libro de los Hechos, no, sino que debemos ser cautelosos y usar la metodología que la misma escritura nos propone para poder asimilar lo que la escritura tiene para nosotros. Espero haber sido claro. Anhelo que el Espíritu Santo llene tu vida, guíe tu vida y que vos seas parte del mover de la iglesia y cumplamos el propósito de Hechos capítulo 1 verso 8, que es el eje de todo el libro de los Hechos. Y ustedes me serán testigos, dijo Jesús, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el eje por el cual se mueven todos los acontecimientos históricos, escatológicos y teológicos del libro de los Hechos. Que Dios te bendiga en gran manera. Si llegaste hasta acá, te agradezco y te animo a que lo compartas para que pueda ser de gran bendición si a vos te parece así. Y también, si no sos parte de este canal, te invito a suscribirte porque es gratis. Dios te bendiga. Nos vemos en otro video de este canal, tu canal, Teología Arminiano Wesleyana del Nazaret.